gracias por acompañarnos. Quería iniciar con una pregunta y la pregunta es: ¿cuántas cosas han cambiado desde que usted tenía 10 años? Posiblemente son muchísimas y está pensando en aspectos sociales, en etapas evolutivas, está pensando en asuntos económicos, de educación. Se dice que el constante cambio responde a 3 razones. 1, los avances médicos y de la ciencia. 2, que estamos viviendo en una aldea globalizada. Y 3, que estamos viviendo además la revolución de las comunicaciones. En el siglo V a.C., Hipócrates dijo: vertiginosos tiempos nos ha tocado vivir. Si ahora naciera, seguramente moriría al ver la dinámica que estamos viviendo en esta época. Hoy el software que antes se diseñaba para una generación, ahora cae en obsolescencia en año y medio. Ciertamente tenía razón Piaget cuando decía: inteligencia es habilidad adaptativa. El cambio es la constante de la vida. Si alguien no está cambiando, no está mutando, está en un estado vegetativo. Y bueno, sobre eso es sobre lo que vamos a conversar hoy. Hoy los puestos de trabajo, Milton, son rotativos. En 3 años están rotando las competencias. Antes los trabajos eran vitalicios. Hoy las personas construyen sus propios conocimientos y se habla de currículo autogestionado o de autogestión curricular, donde yo elijo cómo yo voy construyendo la carrera en la que yo me quiero desarrollar con las especificaciones que yo quiero desarrollar y cómo yo me quiero proyectar. No me apego necesariamente a un currículo. Hoy nos relacionamos con otras personas a través de redes sociales y todo esto que ha generado cambio a veces nos asusta, pero nos abre un mundo diferente. Y aquí es donde hay que tener claro que cuando el cambio se da van a haber resistencias. Una de las resistencias es la resistencia lógica, y esto habla de un proceso en el cual tenemos que ir conectándonos con la nueva realidad, irlo asimilando e irlo incorporando a nuestra vida. Está también la resistencia psicológica, que habla de la necesidad de mantenernos informados, comunicados, para darnos cuenta que aquello no es necesariamente amenazante. Y ya que estamos hablando de los términos, pues hablemos de la resistencia sociológica, que es cuando los grupos se ven afectados porque creen que va a haber obsolescencia, que van a perder influencia, y entonces se organizan para negociar. Necesitamos en los cambios tiempo, necesitamos información y necesitamos permanecer cimentados en los valores para poder transicionar de una manera más rica. Tenemos que saber que en los cambios vamos a tener también ganancia. Culturalmente nos han enseñado solamente a pensar que yo me despojo, que yo pierdo, que yo voy a dejar algo bueno de mí, y por supuesto hay resistencia. Necesitamos ver en el cambio la oportunidad de reinventarnos, de hacer cosas nuevas, entenderlo como una etapa refrescante. Los gestores de cambio hacen una afirmación muy interesante. Dice que si hay participación, entonces habrá compromiso, pero si no hay participación y yo me quedo al margen, voy a minimizar las oportunidades que se dan, no voy a leer, decodificar las señales que dicen que eso es una necesidad, pero más allá puedo maximizar el eventual costo que el cambio traiga aparejado y voy a sobrereaccionar. Quisiera hacer énfasis en que cuando hay un cambio vamos a necesitar información, porque la información va a bajar los niveles de angustia. Sin duda. Vos te informás y va a ser menos mítico aquel tema, cualquiera que sea. Surgen muchas preguntas. ¿Será que yo voy a dar la talla? ¿Será que vamos a estar listos para esta nueva tecnología? ¿Será que el cambio a mí me va a dejar obsoleta? Y cuando yo tengo la información, cuando en las empresas se da la capacitación, la gente es parte de esa gestión participativa que vos decís. Me ha servido en mi vida personal dividir cambios grandes que me resultaban muy amenazantes en pequeñas etapas que son como más amigables y más manejables. Y también en épocas de cambio preguntarme ¿y por qué yo debería cambiar? Y voy a encontrar muchas razones. También algo que vale la pena decir, que aquí no se trata del cambio por el cambio, sino el cambio porque supone innovación, porque supone transformación,
pero en algunas oportunidades hay cosas que conviene que se queden como están. Yo creo que hay una corriente que sugiere que tenemos que cambiarlo todo y cambiarlo todo ya. No, cambio porque nos lleva a una etapa diferente, porque nos ayuda a progresar, nos ayuda a crecer. Muchas gracias por su amable compañía. Disfrutamos que esté con nosotros y que nos dé realimentación sobre estos pequeños programas que estamos proponiendo. Por favor, sus comentarios al pie y también puede seguirnos en Facebook.